La ayuda del Dios Todopoderoso está sobre sus fieles. Hechos capítulo 26, vamos a leer inicialmente del versículo 19 al 23. Dice la palabra del Señor. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y de ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Amén y amén. Muy bien, la ayuda del Dios Todopoderoso está sobre sus fieles. Tenemos el tema, el título del día de hoy. Esta palabra que nos regala el Señor, que nos permite leer en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 26, tiene un contexto muy amplio. Ya a la altura de la narración que nos presenta Lucas, que es el escritor de Hechos de los Apóstoles, ya está en una situación muy avanzada en la cual Pablo ya ha sido arrestado. Y ha sido arrestado por causa de los judíos que lo estaban persiguiendo para matarle. Y lo pusieron preso, fue puesto preso y entregado en manos ya del ejército romano. Y estaba en un proceso en el cual él, a causa de la persecución y que lo querían matar, estaba en un proceso que había pasado por varios de los gobernantes del reino de los romanos, y ahora se presenta delante del rey Agripa y de un hombre llamado Festo. Él era un procurador romano. ¿Y qué es lo que ha pasado hasta el momento? Que por causa de la predicación del Evangelio, de la salvación, del Evangelio, de la salvación que es por gracia, donde Pablo, un gran conocedor de todas las leyes, de todo lo que habían hablado y anunciado los santos profetas de Dios, conocía muy bien el Antiguo Testamento, él se muestra a sí mismo como el apóstol de Jesucristo que es, testificando y enseñando no solamente en Jerusalén, en Judea, sino ya más abiertamente a todos los pueblos gentiles, el Evangelio, lo que el Señor le había encomendado. Y es que Pablo llega delante del rey Agripa. Recordemos que Agripa era un rey judío, se le decía rey por todo el poder que le habían dado desde Roma para gobernar las provincias que tenía a su cargo. Este rey Agripa era descendiente de la casa de los Herodes, Herodes el Grande, Herodes primero, Herodes segundo, y como una tercera o cuarta generación aparece este rey Agripa. Ellos eran judíos, conocían la ley, eran conocedores de todas las tradiciones, de todo lo que enmarcaba la religión judía. Y este momento lo aprovecha Pablo entonces para dar testimonio del Evangelio de la salvación. Y hay algo muy importante, porque recordemos que Pablo primero se muestra de lo que él era antes, de lo que él hacía antes. Y vamos a ver, y ya lo conocemos, de que Pablo tiene ese encuentro personal con el Señor. Y ese encuentro personal con el Señor cambia totalmente la vida del apóstol. O sea, Pablo era una persona antes del encuentro con Jesucristo y es totalmente una persona totalmente distinta después de ese encuentro con Jesucristo, a partir de la revelación que él tiene en ese encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo, es una vida totalmente distinta. Y es lo que conocemos como el arrepentimiento. El arrepentimiento es darle una vuelta a nuestras vidas, una vuelta de 180 grados. Si estoy caminando hacia la izquierda, pues le doy una vuelta y camino hacia la derecha. Es más o menos
el entendimiento que nos da la palabra arrepentimiento desde el original. Y eso es lo que sucede con este apóstol. Él pasa de ser un perseguidor, porque él perseguía a la iglesia de Jesucristo, perseguía al mismo Jesucristo, y ahora él viene a ser perseguido. Recordemos que en ese encuentro, en la visión celestial que él tiene, nuestro Señor Jesucristo le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces en ese encuentro, él se da cuenta que él está en contra de la voluntad de Dios, y es a partir de ese momento que él cambia. Pablo entonces pasa de ser un judaizante legalista a ser un humilde cristiano, porque él ya empieza, él se quita todo ese ropaje y toda esa autoridad que le daba la religión y todo ese poder que le daba la religión judaizante, y ahora es un humilde siervo de nuestro Señor Jesucristo, como debemos de ser todos los servidores del Señor. Él pasa de tener esa salvación que es por obras de la ley, a esa salvación que es por gracia. Recordemos que Pablo, y él mismo lo testifica, si leyéramos desde el capítulo 25, incluso desde antes, él dice que él era un estricto fariseo, apegado a la ley, y él pensaba que con perseguir a la iglesia de Jesucristo le estaba prestando un servicio a Dios, que Dios se iba a agradar con él, como muchos persiguen a la iglesia de Jesucristo hoy en día, con sus tradiciones, con sus religiosidades, y piensan que le prestan un servicio a Dios, pero realmente están en su contra. Pues Pablo deja de ser ahora esa persona que cree que la salvación es por méritos, y ahora más bien comprende que esto es un regalo de Dios y que todo está recibido, todo lo recibimos a través de Jesucristo. Es decir, que eso lo recibimos nosotros los creyentes en Jesucristo. Entonces Pablo comprendió que él mismo había rechazado y se había opuesto a la palabra de Dios. Él lo comprendió, y es algo muy importante que nosotros debemos saber. Que nosotros, sin el conocimiento de la palabra de Dios, actuamos, o una persona más bien que no tiene conocimiento de la palabra de Dios, actúa muy a la ligera y toma una postura de una defensa de una religión sin conocimiento, simplemente por tradición, porque así me criaron a mí, así son mis padres, pero nunca se han puesto a pensar si eso es verdaderamente o no lo que le agrada a Dios. Pues solo a partir del momento en que tenemos ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo es que nuestra vida debe cambiar. Y ese encuentro no va a ser como le sucedió a Pablo. Pablo tuvo ese encuentro tan fuerte, tan directo, él vio personalmente a Jesucristo. Él no tuvo, nosotros no vamos a tener ese tipo de encuentros, no hay necesidad, porque ya tenemos la palabra de Dios, y el Señor le permitió a Pablo, o le dio esa visión celestial a Pablo, para que él de ahí en adelante trabajara duramente para el reino de Dios, y luego Dios lo utilizaría por el Espíritu Santo para escribir la santa palabra que tenemos hoy, el Nuevo Testamento que tenemos hoy. Recordemos que Pablo escribió por lo menos 13 cartas que están en el Nuevo Testamento, de todas las 25, de todos los 25 libros que encontramos allí. Entonces es muy importante que recordemos que solo a través de él, del Espíritu Santo, es que nosotros tenemos ese encuentro personal con el Señor. Entonces no va a ser por un sueño, no va a ser por una visión, no va a ser por una aparición, no, es porque nosotros a través del Espíritu Santo sentimos la necesidad de buscarle a Él a través de la palabra. Si estamos leyendo la palabra es porque el Espíritu de Dios está actuando en nosotros. Si nos estamos congregando en estos tiempos donde el distanciamiento hacia Dios es grande y nosotros estamos aún perseverando, es porque el Espíritu Santo está haciendo esa obra en nosotros, y sobre esto es que nosotros debemos de responderle al Señor. Entonces vemos a Pablo ante el rey Agripa, un judío, repito, un procurador romano de nombre Festo, delante de los principales de aquella ciudad de Cesarea. Ya estaba en Cesarea, lo habían sacado desde Jerusalén, o salió huyendo al principio desde Jerusalén, y en medio de los comandantes de las tropas romanas. Es decir, Pablo estaba allí en una situación de mucha importancia para él. Y recordemos que el Señor Jesucristo ya lo había anunciado, de que él iba a estar
en medio de los reyes, en medio de los principales de la ciudad. Si miramos rápidamente, el Señor en mismo Hechos 9:15 nos muestra, le estaba anunciando que lo que él iba a pasar, lo que él iba a vivir. Dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, hablando de Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Es decir, ya Dios lo había anunciado, Dios lo había escogido como un instrumento con una misión específica. Y se estaba cumpliendo, porque lo que Dios anuncia se cumple a plenitud. Nuestro Señor Jesucristo bien lo anunció. Ni una coma, ni una tilde dejará de cumplirse de la palabra de Dios. Y entonces ya en este momento se estaba cumpliendo este pasaje que había sido anunciado en Hechos 9:15. Ahora Pablo entonces estaba, repito, delante de estas personas. ¿Y qué es lo que hace? Aprovechar para hablar del reino de Dios. Porque Festo aprovecha que viene Agripa y Berenice, vienen delante de él y aprovecha ese momento él siendo el gobernador, es decir, siendo el más grande en autoridad que este procurador romano. Entonces le presenta la situación de Pablo y le explica, mire, este hombre me lo han traído porque los judíos lo quieren matar. Y lo quieren matar por causa de sus leyes. Claro, aprovecha porque este Agripa es judío, conoce la ley y aprovecha entonces para presentárselo. Y Pablo, lleno de la presencia del Espíritu de Dios, entonces empieza su defensa. ¿Y cómo la empieza? Empieza con algo que es muy importante. Él se presenta a sí mismo cómo era él antes, cómo fue el momento de su conversión, durante su conversión, qué fue lo que pasó y qué es lo que está haciendo después de la conversión. El antes, el momento de la conversión y el después de la conversión. Y es muy importante, muy interesante. Nuestra vida refleja esos cambios, son evidentes esos cambios en cada una de las personas que decimos que somos creyentes. Nos identifican lo que éramos antes, contrarios a la voluntad de Dios, perseguidores de la palabra de Dios, en contra de todo aquel que anunciaba el Evangelio. Recordamos ese momento en que Dios nos ha llamado para que leamos su palabra, para que el momento en que escuchamos el Evangelio de la salvación y fuimos removidos por dentro y sentimos vergüenza por nuestros pecados y quisimos postrarnos de rodillas y llorar delante de nuestro Dios para suplicarle misericordia. Eso ha sucedido en nosotros. Tenemos verdaderamente ese deseo de cambio y testificamos de ahí en adelante nuestra vida. Realmente es imposible separar el verdadero arrepentimiento con la evidencia de una vida transformada. Es decir, el verdadero arrepentimiento lleva a tener una vida totalmente distinta, transformada por el Evangelio, transformada por la palabra, transformada por el Espíritu de Dios. Miren, hay lastimosamente muchas personas que son creyentes nominales. ¿Qué significa creyentes nominales? Son solamente inscritos en una iglesia, son solamente de palabra, pero no hay un compromiso real en la persona, en ese cambio que se evidencie, en alejarse de las cosas mundanas, en vivir para Dios, en buscarlo, en cada vez acercarse más y más a la voluntad del Señor, sino que simplemente como buen religioso participa de las reuniones cristianas, simplemente cambió de una iglesia tradicional a una iglesia cristiana, pero sin tener un compromiso real delante de los ojos de Dios. Y repito, no se puede hablar de un verdadero arrepentimiento si no hay una evidencia en una vida transformada. Solo la evidencia de una vida transformada se manifiesta en aquella persona que quiere honrar a Dios por gratitud, por haber recibido esa salvación que es por gracia. Entonces después de este contexto, empieza entonces Pablo en su exposición, porque el rey Agripa le dice que exponga su caso, que qué es lo que tiene para decir. Entonces él dentro de todo eso le muestra y le dice cómo fue esa conversión. Le dice cómo Dios lo llamó a él para enviarlo como predicador a las naciones. En el versículo 18 del capítulo 26, Hechos 26, versículo 18 dice,
¿Para qué fue él escogido? Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, o sea, en Cristo Jesús, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Para eso lo ha llamado Dios, para eso lo ha escogido Jesucristo, para eso tiene la presencia del Espíritu Santo, para eso tiene ese gran entendimiento del Antiguo Testamento y una aplicación correcta del Nuevo Testamento. Porque el Antiguo y el Nuevo Testamento son totalmente compatibles y son uno a otro necesarios entre sí para poder que nosotros lo entendamos. Pues Dios escogió desde el principio a este hombre, a Pablo, Saulo antes de la conversión, para que abra los ojos, es decir, para que enseñe a las personas. Pero vemos algo muy importante cuando vemos la conversión de Pablo. Al primero que se le abrieron los ojos fue a él. Cuando él tiene esa revelación celestial, él dice que sintió en los ojos como algo que le impedía ver, fue enceguecido, tenía como unas escamas de un pescado y no podía ver. Luego, cuando ya Dios decide abrirle los ojos a través de otro de sus discípulos, entonces vemos que le caen esas escamas y él ahora tiene claridad, no visualmente y naturalmente, no viendo con los ojos naturales, sino con el espíritu de la verdad y la potestad de Dios. Ahora él es enviado para que también le abra los ojos a las personas. Y vamos a ver cómo este rey Agripa, que era judío, que conocía muchas cosas de la ley, o quizás toda la ley, porque los judíos tradicionalmente se pasan la ley oral de uno a otro, de una persona a una familia a otra, una descendencia a otra. Él la conocía. Y Pablo aprovecha este momento para exponer lo que él ha sido, pero también para enseñar a los que le están escuchando, para que salgan a la luz de la verdad, para que huyan de la potestad de Satanás y pasen al reino de Dios, para que reciban por la fe en Cristo Jesús el perdón de pecados. Entonces miremos que vemos cómo Pablo está explicando el propósito para el cual Dios lo ha separado. Entonces empezamos en el versículo 19, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Aquí encontramos que fue una visión celestial lo que obtuvo, lo que recibió este apóstol. Él dice que él no fue rebelde, es decir, él se dispone y empieza inmediatamente a trabajar para el Señor. Nosotros también somos llamados a trabajar para el Señor. Nosotros somos llamados para testificar en el lugar donde estemos que Cristo es el Señor de nuestras vidas. Pero recordemos, y no podemos olvidarlo, realmente se debe evidenciar ese arrepentimiento en una vida transformada, no en una vida normal en el mundo pagano, en la sociedad corrupta en la que vivimos, no, sino nosotros siendo diferentes en las cosas que hablamos, que deseamos, que hacemos, en todo lo que prestamos, a lo que le prestamos atención con nuestros ojos, a nuestros oídos, en todo sentido y principalmente honrando a nuestro Dios en todo momento y lugar. Entonces no seamos rebeldes como no lo fue el apóstol Pablo, sino que él se dispone a cumplir la voluntad de Dios. Si Dios nos llama a nosotros a escuchar sus palabras es porque tiene en nosotros un propósito. Primero, que comprendamos que hemos sido salvados por gracia, pero también que nosotros somos utensilios, herramientas que Dios quiere utilizar para enseñarle a alguien el Evangelio, desde una vida transformada, el Evangelio de la salvación. Sino que anuncié, versículo 20, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y que se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Es decir, él no esperó. Él no esperó, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que voy? No, él simplemente confió plenamente en el llamado, en la presencia del Espíritu Santo y anunció por toda parte por donde él pasó, estaba la palabra de Dios en sus labios. Y estaba siendo perseguido, estaba siendo ultrajado, estaba siendo maltratado, como lo vamos a ver más adelante, pero él, para él, su mirada estaba puesta en el Mesías, en el Salvador, en la directriz que tenía conforme a su voluntad. ¿Y qué era lo que estaba haciendo? Llamando a la gente al arrepentimiento. Distinto al evangelio que escuchamos hoy, el evangelio de la prosperidad. Que solamente dicen
que por declarar que Jesús es el Señor, entonces ya eres cristiano, y como ya eres cristiano, entonces estás destinado para que todo prospere en tu vida y que no te falte la sobreabundancia y no te vas a enfermar y nada malo te va a pasar porque eres hijo del rey, como hijo del rey debes de vivir como tal. No, no. Lo que está llamando es al arrepentimiento. En las iglesias se habla muy poco del arrepentimiento. Y cuando nos hablan del arrepentimiento nos duele al interior de nuestra vida porque sabemos que hemos cometido pecado, porque sabemos que hemos desagradado con nuestra forma de vivir a nuestro Dios. Y ese llamado imperativo, es decir, no es opcional. Cuando decimos imperativo es una orden que debemos cumplir. Ese llamado imperativo al arrepentimiento es porque Dios ha visto en nosotros tanta maldad que requiere un cambio de vida. Un cambio de vida que se debe manifestar en una vida transformada. Que se aparten de todo lo malo y se conviertan a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Qué son las obras dignas del arrepentimiento? Es totalmente contrario a las obras muertas que hacíamos cuando no éramos creyentes. Es decir, debe ser diferente toda aquella manera de proceder. Es decir, que lo que hago lo hago para honrar a mi Dios. Y como tal, esa ofrenda, eso que le quiero presentar a mi Señor por gratitud, esa obra que estoy haciendo por gratitud a Dios, debe estar lo más hermosa que se pueda. Entonces allí tiene que estar obrando en nosotros la presencia del Espíritu Santo. Allí debe estar en nuestro corazón la palabra de Dios. Allí debe estar en nosotros el entendimiento de que lo estamos haciendo es para el Señor y no para los hombres. Y que mi vida, mi manera de vivir, mi manera de actuar, es decir, esa vestimenta espiritual es porque Dios merece lo mejor de cada uno de nosotros. Y así debemos de hacerlo. Ese es el llamado que nosotros debemos de tener siempre presente. Por causa de esto los judíos, y aquí viene el problema que tuvo Pablo, por causa del Evangelio, por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Esto fue lo que le sucedió al apóstol. Él, predicando, dándole a conocer el mensaje de la salvación, ahora los judíos tenían celos de Pablo, que pertenecía a ellos, solo que él fue separado, sacado de allí de la religión judaizante y pasado al cristianismo como un hombre lleno de la voluntad de Dios. Debemos de tener nosotros claro que toda persona que quiera, que se disponga más bien, que escuche y que atienda, que obedezca el mandamiento de Dios de servirle desde un buen testimonio, desde una vida transformada, va a tener momentos de persecución. No como a Pablo, a nosotros no nos van a apedrear en este lugar del planeta donde vivimos, porque sí hay lugares en otras latitudes, en otros países, en otros escenarios donde todavía los persiguen y va a ser cada vez más y más la persecución a los cristianos para matarlos, para encarcelarlos, para no permitirles congregarse, para tratar de quemar sus Biblias, para matar sus familias o separarlas. Pero a nosotros no nos va a suceder eso en este momento, en lo que vivimos en el lugar donde habitamos, en nuestro país. Pero sí podemos ser nosotros, recibir burlas, sí podemos ser separados, sí podemos sentir tristezas, angustias, porque la gente no comparte lo que nosotros queremos enseñarles. Y quizás tengamos que retraernos y quedarnos por momentos distanciados, aún de nuestra propia familia. Pero nosotros tenemos que tener claro que lo hacemos para la gloria y para la honra de Dios. Y esto lo vivió Pablo en 2 Timoteo 3:11. Vamos a mirar algo como Pablo, hablando con Timoteo, en la carta que le escribe a Timoteo, le dice de todo lo que él ha sufrido, de todo lo que él viene sufriendo por causa del Evangelio. Y dice, versículo 10, 2 Timoteo 3:10, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, pero también has sufrido persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Es decir, allí Pablo está diciendo, por causa del Evangelio he sido perseguido, pero de todo esto
me ha librado el Señor. Y nosotros tenemos que tener claro, el Señor es el que nos ayuda, Él es nuestro pronto auxilio, nuestro socorro, nuestro libertador, nuestro Dios en quien confiamos. Y es lo que Él hace énfasis en Hechos 26, en el versículo 22. ¿Por qué? Porque Él sabía que el Señor siempre le iba a acompañar. Él sabía que Dios siempre estaría con Él porque Dios es fiel. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, mire, la presencia de Dios en los fieles. Por eso es que tenemos el tema, el título del día de hoy. La ayuda del Dios Todopoderoso está sobre sus fieles. Si nosotros nos disponemos con un corazón verdaderamente entregado a nuestro Dios, buscando tener esa vida transformada por el Señor, no importa que estemos pasando dificultades por causa del Evangelio, por mantenernos firmes a la palabra de Dios, a lo que el Señor nos ha regalado. Por causa de eso, podemos sufrir momentos de tristeza, pero repito, el Señor es nuestro pronto auxilio. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habrían de suceder. Es decir, Pablo no se está alejando de las enseñanzas del Antiguo Testamento, no lo está contradiciendo, lo está aclarando, lo está enseñando, dándole un correcto entendimiento más bien, principalmente a los judíos que lo conocían, pero también a los gentiles que fuimos entrando poco a poco a la fe cristiana, a la fe de Jesucristo. Y es algo que es muy importante porque dice persevero hasta el día de hoy. Él sufrió persecuciones, como lo acabamos de ver en 2 Timoteo 3. Él sufrió muchos azotes, él sufrió apedreamientos, a él lo creyeron muerto y lo dejaron fuera de la ciudad, lo llevaron arrastrado fuera en las afueras de la ciudad porque pensaron que ya había muerto. Y aún así, él no escatimó nada, no, todo lo que tenía en sus fuerzas era para dedicárselos al Evangelio, para glorificar al Dios Todopoderoso. Y lo hizo no con sus convicciones de una persona normal, sino basado en las Sagradas Escrituras. Y por eso es tan importante que dice, no dije nada, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Es decir, nuestra enseñanza y nuestra vida debe estar de acuerdo a la palabra de Dios, no de acuerdo a lo que dice la mayoría de las personas, no de acuerdo a lo que dice un filósofo de turno, no a lo que la sociedad aprueba dentro de su contexto de maldad, que es normal. No, nosotros lo hacemos conforme a la palabra del Señor. Y lo que él estaba anunciando es que lo que había de suceder, lo que anunciaron los profetas, lo que anunció la ley de Moisés, se estaba cumpliendo o se había cumplido a plenitud en la persona de Jesucristo. Qué hermoso es nosotros cuando confiamos en el Señor. Miren, todos los que ya llevamos, por la gracia y la misericordia del Señor, varios años perseverando en el Evangelio, podemos mirar atrás y recordar de cuántas cosas nos ha librado el Señor, de cuántas formas y maneras el Señor ha extendido su mano para ayudarnos, de cuántas maneras Él nos ha mostrado su fidelidad. El Señor es fiel con los suyos. El Señor es fiel con todo aquel que verdaderamente busca enaltecer su nombre. La ayuda del Dios Todopoderoso está sobre sus fieles. Si somos verdaderamente fieles al Señor, no perdamos nunca la esperanza de que Él nos va a ayudar y nunca nos va a dejar solos. Eso es importante. Nunca estamos solos. Hay dificultades, claro que sí, que por causa de mantener nuestra firmeza y nuestra fe delante del Señor se cierran muchas puertas o tenemos que cerrar muchas puertas que para el mundo natural son la salida fácil de una situación difícil. Pues no, nosotros permanecemos fieles en la presencia del Señor para glorificarlo y tengamos la certeza que el Dios que es fiel nos va a ayudar. El Salmo 146, en el versículo 5, el que leímos al principio, dice la palabra del Señor. Salmo 146, versículo 5. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. Bienaventurado, es decir, tiene todas las bendiciones, la mirada del Señor Dios Todopoderoso. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios. Bienaventurado aquel
que la esperanza la tiene puesta en el Señor, no en el político o en el gobernante de turno. Pablo no estaba esperando la ayuda de Agripa o de Festo o de Félix, que también era otro gobernador, otro miembro partícipe de la autoridad romana. No, él sabía hacia dónde iba, él ya sabía, el Espíritu Santo le había mostrado que él tenía que ir hasta Roma, pero él lo que estaba haciendo era cumpliendo la voluntad de Dios, testificando que él creía plenamente en Jesucristo y testificando que en Cristo Jesús se estaban cumpliendo todas las profecías. Él nunca dudó de la ayuda del Señor. De todas me ha librado el Señor, de todas esas angustias, lo vimos en 1 Timoteo, de todas esas angustias, de todas las tribulaciones, de todas me ha sacado el Señor. Confiemos plenamente en el Señor, busquemos o hagamos lo que nos corresponde a nosotros, que es mantenernos firmes y fieles delante del Señor. Pero el Señor será quien nos ayude, el Señor será quien nos saque de la tribulación, quien nos saque de la angustia, quien nos dé las fuerzas y abra las puertas por las que nosotros debemos transitar. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. Bienaventurado aquella persona cuya esperanza está puesta únicamente en el Señor su Dios. Nosotros todos los días nos encomendamos al Señor. Todos como creyentes, todos los días ponemos todo en las manos del Señor. Y es bueno incluso colocarle delante del Señor las cosas que nosotros queremos, pero decirle, Señor, esto que yo quiero es tu voluntad. Enséñame, Señor, ayúdame, porque yo quiero glorificarte, Señor. Señor, yo sé que este mundo es pasajero, que esta vida que hoy tengo es pasajera. La vida mía es eternamente junto a ti. Y sobre eso está hablando Pablo. Porque sigue diciendo, versículo 23, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Que Cristo Jesús había de padecer, eso ya lo habían anunciado. Si vemos el profeta Isaías, ya había anunciado cómo sería tratado el Cristo de Dios, el Cristo que el Padre Todopoderoso enviaría para rescatar a su pueblo. Los judíos, una gran parte, porque por ejemplo los saduceos no creían en la resurrección, pero los fariseos sí creían y esperaban la resurrección. Pablo venía de ser partícipe, miembro de la secta de los fariseos. Y los fariseos y una gran parte de los judíos creían en la resurrección. Ellos creían que el Mesías vendría y resucitaría aún a sus antepasados que habían muerto. Y cada generación esperaba que el Mesías llegara, tomara el control de este mundo, que fue el error de ellos, tomara el control que les diera poder como nación para gobernar al resto de las naciones y resucitaría eternamente a los partícipes de su pueblo. Pues, ¿qué pasa? Que ellos recibieron al Mesías, pero el Mesías venía con otro propósito, porque no era para esta vida, sino para la venidera, para la cual vamos a ser resucitados, y serán resucitados todos aquellos que murieron en Cristo Jesús, es decir, con la fe de Jesucristo. Entonces, Pablo, está hablando de la resurrección y le está diciendo que él, que es el primero de la resurrección, él tenía primero que padecer por la cruz, él primero tenía que experimentar la muerte y resucitar glorioso, el primero de entre todos, porque él es el más grande en preeminencia, él resucita de entre los muertos, jamás volverá a morir y de ahí iremos nosotros detrás, por eso dice el primero, porque nosotros vamos después de él. Y nosotros debemos de tener claro que nosotros tarde o temprano vamos a partir de este siglo. Y cuando muramos, nuestra vida no terminó allí, como sí sucede, como no tienen esperanza los que mueren sin Cristo Jesús. Y nosotros vamos a resucitar. Mire, parece mucho tiempo vivir en este siglo 50, 60, 70, 80, 90 años, 100 años. Pero aún eso es muy poquitico a lo que será eternamente. Y nosotros nos apegamos tanto a este mundo y nos complacemos en hacer las cosas de este mundo que se nos olvida que es más importante lo que viene cuando Jesucristo venga por los suyos, sea en el arrebatamiento, cuando llame a su iglesia o cuando venga a juzgar
a los vivos y a los muertos. Nosotros, los que seremos llevados antes del juicio final, nosotros reinaremos con Él eternamente. Y entonces sobre esto le está diciendo Pablo y está enseñándole. Estas las cosas que el mismo versículo 24, el mismo Festo cree que está loco Pablo diciéndole estas cosas en su defensa, hablando Pablo. Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Claro, recordemos que Festo era romano, pero Agripa no, Agripa era judío. Agripa estaba interesado en las cosas que estaba hablando Pablo, él tenía entendimiento, para él no eran extrañas las palabras que estaba hablando Pablo. Y entonces dice: mas él le dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Claro, recordemos que el evangelio es locura para los que se pierden, lo sabemos a través de Romanos, pero para los que se salvan es vida, son palabras de vida eterna. El evangelio es vida, es salvación. Entonces le está diciendo: esta es la verdad y es la cordura, es lo que nosotros debemos prestarle atención. Y entonces dice: pues el rey sabe estas cosas, es decir, no le presta atención a Festo, sino que vuelve directamente su mirada a Agripa, al judío, al gobernante Agripa. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Es decir, lo que Pablo estaba anunciando, lo que sucedió con Jesucristo en su eh, pasión, muerte y resurrección, todo el escándalo que hubo en el día de Pentecostés y todo lo que se ha esparcido durante todo aquel tiempo por todas las regiones, es conocido y era conocido por Agripa. Sobre esto está diciendo: esto no se está hablando así en un rincón, sino que es conocido por todos. Versículo 27. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Sé que crees. Y es un momento en que Agripa queda como entre la espada y la pared. ¿Por qué? Porque si dice que no cree a los profetas, pues está negando su religión. Pero si dice que cree a los profetas, está diciendo: entonces, ¿por qué no eres cristiano? Porque quien comprende y quien entiende el Antiguo Testamento debe saber que en Cristo Jesús está la salvación y que Él es el Mesías prometido. ¿Y qué es lo que hace Él? Se sale con otra pregunta, versículo 28. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco y me persuades a ser cristiano. Por poco me persuades a ser cristiano. Es decir, él responde de una manera muy diplomática, como quien dice: casi que estoy ahí. Y Pablo le contesta lo que debemos de saber. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hecho tal cual yo soy, excepto en cadenas. Es decir, cristiano, un cristiano verdaderamente. Por poco o por mucho, que los que hoy escuchamos la palabra de Dios lleguemos al evangelio de la salvación. Que aunque hay dudas, aunque hay dificultades, aunque hay situaciones complicadas, aunque hay tribulaciones, estemos firmes en la presencia del Señor. Que recordemos que el Señor Dios Todopoderoso Él es el que nos da la ayuda. La ayuda del Dios Todopoderoso está sobre sus fieles. Que nosotros no nos dejemos mover de nuestra fe cristiana. Y es lo que nos da la enseñanza el día de hoy, para que vamos concluyendo. ¿Qué es lo que hemos visto el día de hoy? ¿Cómo vemos a un apóstol perseguido, azotado, maltratado, en peligro de muerte? Pero él sabía que la ayuda del Dios estaba sobre él, que el Dios al que él servía es un Dios fiel, y eso no se nos puede olvidar a nosotros. Permanezcamos fieles como aplicación para nuestras vidas, permanezcamos fieles en nuestra fe cristiana, rechacemos las cosas que para este mundo son natural, rechacémoslos con contundencia, con categoría, para que verdaderamente evidenciemos nosotros esa vida transformada, que hemos sido transformados, que ese arrepentimiento del cual hablamos se evidencia en una vida verdaderamente transformada. Que nuestra vida muestre hoy lo que éramos
y cómo toda nuestra historia se partió en dos en el momento que tuvimos ese encuentro con Jesucristo, esa fe verdadera en Él, y cómo hemos sido transformados. De ahí en adelante, nuestro testimonio, nuestra manera de vivir es diferente, totalmente contraria a lo que éramos sin Jesucristo. Que nuestra vida religiosa que llevábamos allí en una iglesia tradicional, ahora es totalmente distinta a la que tenemos hoy como cristianos. Jesucristo no vino a formar religiones, a fundar religiones. Nosotros fuimos llamados a ser parte de la iglesia de Jesucristo. Y entonces nosotros estábamos en una religión que estaba muerta. Y ahora, a través de ese momento en que tuvimos el encuentro con Jesucristo por la fe verdadera, por ese don de la fe, recordemos que la fe, como la gracia, es un regalo de Dios y es, por lo tanto, es gratuito, por lo tanto, no es por obras, y que a través de esa fe es que nosotros podemos hoy tener el Evangelio de la salvación en nuestros corazones y delante de nuestros ojos. Entonces, repito, como conclusión, es que sepamos que primero, el verdadero arrepentimiento se evidencia en una vida transformada. No olvidemos eso. El verdadero arrepentimiento se evidencia, es evidente en una vida diferente, transformada. Segundo, recordemos, el Dios a quien adoramos y servimos es un Dios fiel. Él, ese Dios todopoderoso, es nuestra ayuda permanente y constante. Tercero, a nosotros nos corresponde permanecer firmes y fieles. En cualquier situación, en cualquier tribulación, no tomamos las decisiones que para el mundo son normales y naturales, sino que nuestra vida está llevada de acuerdo a la voluntad y a la palabra de Dios. El Señor Dios Todopoderoso nos está llamando. Y ojalá, como le dijo Pablo a Agripa a los que le escuchaban, por poco o por mucho, los que estamos escuchando la palabra de Dios, creámosle a Jesucristo y vengamos delante de Él. Porque la ayuda del Dios Todopoderoso está sobre sus fieles. Amén y amén.